Hola, 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 buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están sincronizando en este momento en las latitudes en las que se encuentran. Bienvenidos a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante. Exploramos el mundo con ojos colombianos. Estamos tres boyacenses. Está María Camila Peña, quien está acompañándonos desde Francia. Está Nicolás Devia, quien nos está acompañando desde los campos, hermosos campos de Boyacá, Colombia. Y está mi persona quien les habla, Camilo Antonio Rodríguez, que me encuentro en Eslovaquia. En el episodio de hoy hablaremos de un tema importante que se ha venido desarrollando esta semana, es cuál es la línea punteada que cruza la parte política de la parte personal en respecto a nuestro presidente, respecto a lo que está sucediendo en Colombia, adicional a las cartas que ha recibido por parte del ex embajador Álvaro Leiva, y adicional de la entrevista que llevó a cabo con Juanpi, que fue muy sonada en los medios de comunicación la semana pasada. Entonces arranquemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que sigan las columnas de nuestra página web y adicional que sigan nuestras redes sociales. Entonces le damos la bienvenida a mis compañeros. Camila, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, tardes, noches, todos y todas. Yo bien, hoy festivo en estas latitudes. Estamos, si se puede decir, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un día, pues, como de recordar un poco esa historia por este lado. Y eso. Ahora, Nicolás, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bien, hola Camila. Bien, una vez más aquí intentando reflexionar sobre las situaciones políticas que tienen lugar en Colombia y ver cómo ustedes lo perciben desde el lugar de donde se encuentran, ¿no? Contento nuevamente de estar acá. ¿Cómo les ha ido esta semana? Súper, todo muy bien, muchas gracias. Como dice Camila, es festivo en Europa, entonces hoy fue un jueves, casi viernes de fin de semana largo. Vamos a iniciar una dinámica que estamos explorando para este episodio. La idea es que cada uno comparta cuáles son los eventos que han sucedido durante la semana y que nos cuenten en 3 minutitos cuáles son las noticias que han sido más impactantes para nosotros. Si quieres, Nicolás, arranca tú. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, no, pues digamos, de eventos importantes, el primero que hay que resaltar es la elección de un nuevo papa. Creo que el mundo católico y la religión católica estaba en ansias de ver cuál iba a ser la postura que iba a tomar la iglesia en relación con los postulados que el Papa Francisco dejó en su papado y cómo esta elección iba a ser el reflejo del continuismo o el rechazo de esas políticas que se hubiesen tomado. En principio, pues como en primer rastro se puede observar que hay una intención de continuismo muy cercano del nuevo Papa al Papa Francisco y veremos cómo será el análisis más profundo frente a los días siguientes, ¿no? Que es cuando empezamos a saber realmente quién es, de dónde viene, cuáles son sus postulados y cuál será este mensaje nuevamente para la Iglesia Católica. En segundo lugar, ya va a tener lugar en Colombia y es el tema del llamado de la Corte Suprema de los expresidentes de la Corte del Congreso y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, ¿no? Recordemos que estos estuvieron salpicados por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la pues que la exconsejera para las regiones de la presidencia, muy cercana al departamento de Boyacá y al partido de Sandra Ortiz, se encuentra ya desde hace algún tiempo vinculada al proceso y digamos que ha sido como el artífice para que este momento llegara, ¿no? Muy cuestionable que en especial el senador Iván Name haya sido llamado y capturado el día de ayer en su hogar por parte de las autoridades, por parte del llamado a la corte. Y lo más curioso es ver cómo el mismo Partido Verde, frente a sus diferencias y divergencias al interior del mismo, pues ha dado la espalda, ha intentado opacar esa posición en principio en razón a que el partido pues se encuentra un tanto dividido frente a la aspiración de muchos de sus integrantes a la próxima candidatura presidencial, en la que suena el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pero en la que también múltiples miembros del partido, como Claudia López, están intentando ganar un espacio en esa contienda electoral, a la que se suma a su vez un reconocido youtuber que ahora olvido el nombre y del cual resultó electo por el partido, quien dice que también quiere tener un lugar en la
en esa discusión, ¿no? J. P. Hernández, para recordarlo dentro de esta cuestión. Entonces, digamos que todos manejan un discurso un tanto aislado y del asumir responsabilidades en lo que tiene que ver con el llamado en especial el ex presidente del Congreso, Iván Name, quien, como les reitero, ha sido llamado por la Carta. Esas han sido como las principales noticias políticas que encienden el panorama en lo que tiene que ver de forma local. Súper, muchas gracias, Nico. Creo que muchos de los temas han sido pertinentes durante la semana. Camila, cuéntanos qué pasa en Francia. ¿Cuáles son las impresiones de todo lo que sucede en las noticias de los sucesos en Colombia? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, no, pues mis impresiones irán de pronto las desarrollaré más adelante ya con lo que vamos a hablar del tema del podcast. Pero quiero llamar la atención sobre la elección de Laura Gil como secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos. De hecho, es embajadora ahí en Austria, al lado tuyo, Camilo. Es la primera mujer en la historia de la OEA que queda en este cargo y pues es colombiana. Entonces, primero pues celebro ese nombramiento como representación de estos liderazgos femeninos. Segundo, es una mujer cercana al gobierno de Petro. O sea, no solo porque es embajadora del gobierno de Petro, sino porque es afín al programa político. Y eso en esa coyuntura y bueno, en medio de todo lo que se está diciendo, me parece importante para el programa político. Y ya, quiero decir eso. Ok, bueno, mis impresiones para esta semana de los hechos noticiosos más importantes, pues hubo una nueva designación del primer ministro en Alemania, Friedrich Merz, quien sucede a Olaf en el proceso del ministerio en Alemania. Es súper importante, creo que la trayectoria de Friedrich Merz está marcada desde la elección, que pasa a un segundo plano cuando Angela Merkel, perteneciendo al mismo partido, es posicionada como primer ministro. Él decide salir de la vida pública, dedicarse a la vida privada en el sentido de hacer ejercicio en el derecho y vuelve amasando una cantidad onerosa de dinero, vuelve al servicio público y hoy en día pues a ganar las elecciones de la derecha en Alemania. Se consolida como el primer ministro. Nunca antes se había encontrado que en primera vuelta no se llegara a un consenso para elegir al primer ministro. Fue elegido hasta en segunda vuelta, lo cual fue un hecho noticioso importante porque nunca se había generado. Adicional, evidentemente, lo de la elección del Papa, que pues, se dio el día de hoy. Un estadounidense con lazos profundamente cercanos al Perú, con un maravilloso español como el discurso que dio desde la Catedral de San Pedro en Italia. Adicional, en Eslovaquia pasa que pues nuestro primer ministro está en Rusia celebrando, pues como lo dijimos al inicio, el Día de la Victoria, que es el hecho que nos otorga un día festivo en Eslovaquia. Y se da pues por la firma de la rendición de la Alemania nazi. Hoy se cumple 80 años desde la firma frente a un general de la Unión Soviética. Es curioso porque por un tema de cambio de horarios se dice que es el 8 de mayo, pero realmente en Moscú sucedió el 9 de mayo por eso, por hechos de usos horarios. Aquí se firmó sobre las 10:25, es decir, sobre las 12:45 de la noche en Moscú, lo cual pues hace que haya un cambio de paradigma, pero pues hoy en día hay movilizaciones tanto militares en Moscú y hay, digamos, un hecho que del este de Europa generalmente lo asocia y lo celebra con mucho vigor, por lo que significó la entrada del Ejército Rojo a la Alemania, pues a Berlín y a la liberación de lo que ellos llaman como la liberación del mundo. Adicional, sí, consternado por todo lo que está sucediendo en Colombia, por los hechos noticiosos sucedidos en Boyacá personalmente, por la elección de tres alcaldes que fueron sucedidos por elecciones atípicas. Eh, lo sucedido en Duitama me parece un hecho que si bien no es criminal, definitivamente es poco ético desde mi punto de vista. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia. Parte del hecho es todo esto lo que traemos hoy y el tema que queríamos platicar, como lo comentaba al inicio, era dónde se cruzan los límites de la ética profesional, del ejercicio público con la vida privada de las personas.
Como lo veníamos haciendo anteriormente, vamos a empezar a hacer como un breve contexto y resumen de las columnas que han escrito mis compañeros. Hoy, como estoy dirigiendo yo, estoy de día libre, así que son mis compañeros los encargados de darnos este contexto. Entonces vamos a arrancar con el breve resumen de la columna de Nicolás, que se titula La vida del presidente, cuestión pública o privada. Bueno, pues en principio es una columna un tanto que sintetiza qué ha ocurrido en los últimos meses o bien años en lo que tiene que ver con la intimidad del presidente y de cómo esa intimidad ha logrado romper un punto hasta convertirlo en público sin que haya una crítica objetiva en razón a la presidencia o al gobierno más bien que se encuentra vigente. El hecho estalla el 23 de abril cuando el ex canciller Álvaro Leiva, quien había pertenecido al gobierno, hace una carta dirigida al presidente, donde más allá que dirigirla al presidente, lo dirige a la opinión pública, haciendo una serie de denuncias que tienen que ver más con la vida personal que pública del presidente, acudiendo un tanto en razones a lo público, en razón a lo público para justificar las manifestaciones que allí hizo alusión. Hace unos días, apenas el 6 de mayo, publica nuevamente una segunda carta en la que, sin sonrojarse nuevamente, pudiéramos decir, ataca objetivamente el comportamiento personal del presidente. Esa serie de documentos que no pretendo reiterar, sino que pretendo analizar, pues han sido enfáticas en determinar que el presidente ha incumplido su agenda, que el presidente tiene algunos comportamientos inusuales frente a eh, reuniones de bastante importancia internacional y sumado a que cuenta con o que el presidente cuenta con una adicción sin mencionar a qué sustancia o a qué elemento. Recordemos en esta columna, como lo he intentado realizar, que en la campaña presidencial en marzo de 2022, dentro de un debate que realizó El Tiempo en aquel entonces, Ingrid Betancourt, quien se encontraba en la contienda por el partido, manifestó de manera directa en esa entrevista que había encontrado al presidente tirado en el piso sin poder moverse. Y luego manifiesta que yo en la vida privada no me voy a meter, es decir, esa manifestación pues es totalmente contradictoria al divulgar un comportamiento como estos en un debate público que pretendió atacar más lo personal que lo público. Posteriormente, podemos decir que dentro de la tendencia de la oposición, esta posición de atentar contra la vida privada no ha sido ausente. En, durante todo lo que lleva vigencia este Congreso, se ha manifestado en especial por parte de algunos representantes del Partido Centro Democrático y Cambio Radical, como Carolina Arbeláez y Cristian Garcés. El presidente requiere exámenes médicos para establecer su examen o establecer exámenes médicos para determinar la actitud, si tiene la condición para gobernar o no. Es decir, cuestionando toda actuación por parte del presidente de la República como una actividad desviada del poder. Sumado a eso, en julio del año anterior, 2024, en la posición del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se divulgó se divulgó un video en el que el presidente era acompañado de una mujer tomada de la mano recorriendo las calles del centro de alguna ciudad en Panamá. Posteriormente se dijo que esa persona tenía una orientación no heterosexual, que se trataba no específicamente de una mujer, pero se dejó todo sentado allí. Posteriormente los medios a su vez indicaron que había grietas en la relación del mandatario con la primera dama Verónica Alcocer que han sido sostenidas hasta el día de hoy. Esto pudo ser un tanto andado en la última entrevista realizada hace apenas algunos días por el periodista en su personaje Juan Piz González, donde le pregunta de manera directa al presidente alguna de estas situaciones antes mencionadas, incluso mencionándole que tiene alguna adicción, que tiene algunos elementos que son de resaltar, que se ausenta, y el presidente pues muy contundente le contesta que de su vida no sabrá ni jota. Sumado a eso, pudiéramos mencionar que, por ejemplo, periodistas de la talla de Nelson Samper le llaman Berto al presidente, insinuando que siempre se encuentra en un estado de alicoramiento en todas las relaciones o reuniones que sostiene. Para culminar y contextualizar, el análisis de esta columna pretende mostrar
cómo de cierta manera los políticos en campaña ilustran o develan un tanto las relaciones de intimidad personal y son conectadas y aceptadas, siempre de manera muy conservadora como es tradicional en nuestro país, muestran la postura de un hombre monogámico, inteligente, creyente, heterosexual, con familias armoniosas constituidas especialmente como católicos o cristianos fervorosos, padres de familias responsables, ausentes de consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Quizá eso representa tanto una postura de que vemos un tanto a nuestros gobernantes bajo un idealismo ausente, en el que posteriormente es curioso cómo ese mismo comportamiento cuando ya se encuentran en otros, pues resulta todo un atentado a la intimidad privada, ¿no? Entonces, como antes en campaña, lo que resulta íntimo una vez electos les parece un tanto reprochable. Es más allá de tomar una posición, hacer un cuestionamiento, si habrá que tomar de un lugar u otro la posición. Sin embargo, como lo expreso en la columna y para finalizar, la postura entre lo público y lo privado en relación al gobierno es un estrecho margen. Hannah Arendt, que es una de las grandes filósofas del siglo XXI, sostiene que lo público, o más bien lo que debe ser público, son las acciones políticas y las decisiones que afectan a la comunidad, no la vida íntima de las personas. Y creo que aquí sobre esa reflexión es necesario hacer un llamado para que se cuestione más el presidente de sus actuaciones públicas como hombre político y como decisiones que afectan al tanto al gobierno o bien a la ciudadanía y no andar cuestionando continuamente, como lo he manifestado, esas afectaciones directamente a su vida personal. Si las primeras, que son aquellas que tienen que ver con el público, son ausentes, de alguna manera, como detallo en la columna, significa que el presidente algo está haciendo bien y posiblemente no hay un lugar para cuestionarle su gobierno, sino más bien su persona. Ese es como el análisis y el resumen de la columna que tiene que ver el día de hoy. Muchas gracias, Nico. Eh, Como pueden ver, todas nuestras columnas están publicadas en nuestra página web. La idea es que por favor vayan, nos lean, nos comenten, nos sigan. Adicional, Camila escribió una columna que desde mi punto de vista suscribe un pedazo que me pareció importante y que también me parece que es un agravio contra todos nosotros los migrantes, que el presidente del país de la coca cayó en la trampa. Eso es una canallada absoluta desde cualquier punto de vista. Ese pedazo lo suscribo absolutamente, pero bueno, que sea Camila quien nos cuente cuál fue el devenir de su columna y que nos cuente cuál fue su motivación. Sí, gracias Cami, porque justamente es la partecita sobre la que quiero resaltar en este resumen. Primero, pues decir que mi columna parte de unas preguntas, ¿no? De preguntarnos hasta qué punto lo personal y lo político se mezclan, pues que es la pregunta que nos hicimos todos de alguna manera, pero cómo estas dos esferas dialogan y cuál es pues el papel que tendríamos nosotros un tanto ciudadanos en ese juicio. Y para ello, pues utilicé la premisa feminista de lo personal es político, ¿no? Y qué significa para nosotros las feministas el hecho de que lo personal sea político. Y parto por decir que lejos de ser como un permiso para lanzar juicios morales o éticos sobre las personas y sus decisiones individuales, tiene que ver más con el reconocimiento de que todas estas condiciones políticas, económicas y sociales tienen un impacto en la vida privada. Lo dijimos y lo hemos dicho también las feministas, resaltando que el hogar como símbolo de lo privado es un lugar político y es un lugar público. Y en ese sentido se vuelve entonces, no, o más bien no queda relegado a la esfera de lo privado, sino a la discusión pública debe pasar. En ese sentido es que decimos nosotras lo personal es político. ¿Y por qué lo relaciono con el debate actual del presidente? Pues porque a todos nos está pareciendo muy sencillo, muy fácil entrar a enjuiciar las decisiones de la esfera privada de alguien. Pero bueno, no sin antes decir, estas decisiones de un personaje público como es el presidente, ¿tienen un impacto en la toma de decisiones que afectan a todo un país? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería como
es el lugar pues, del análisis de esa toma de decisiones. Básicamente para decir que teniendo en cuenta que lo que estamos, y ahí recojo un poco lo que estaba diciendo Nicolás, lo que expuso Nicolás, es de lo que estamos hablando es del ejercicio de funciones públicas, pues el lugar para debatirlo no es el juicio de su esfera privada, sino justamente pues su papel como presidente y como hombre político y como hombre público. Y si hay actos delictivos o que den lugar a sanciones disciplinarias, pues el lugar para debatirlo es ese, ¿no? En el espectro de lo penal y de lo disciplinario, no pues en el sensacionalismo mediático que ha sido lo protagónico durante esta semana, estas dos últimas semanas, a raíz de las cartas de Álvaro Leiva, que bueno, ya entrando en detalle, varias cosas me llamaron mucho la atención. La primera, pues creo que es lo que todo el mundo le ha dicho ya, y es que curiosamente él viene a exponer una preocupación por el destino del país justamente un año antes de que se acabe el periodo, justamente cuando empezamos a hablar de elecciones y digamos que esta es la puerta de entrada a una época electoral. Entonces es el momento en donde el señor presenta su preocupación. Segundo, imprecisiones que pues no quedan muy bien de un exministro y una persona pues que tuvo acceso a relaciones internacionales y a espacios diplomáticos, como decir que el presidente estaba incurriendo en una inhabilidad, pues es una imprecisión, ¿no? Que lo que hace es pues llevar a error, conducir al error a la gente que lo está escuchando y que lo está leyendo. Y retomando pues lo que decía Camilo, en la carta, el señor Álvaro Leiva dice que el presidente del país de la coca cayó en la trampa. Y a mí me parece una afirmación supremamente desafortunada y lo pongo en mi escrito, en tanto que colombiana migrante y bueno, Camilo, como lo dice, también lo recogí. Me atrevo a decir que muchos colombianos que estamos viviendo fuera del país eh, luchamos todos los días, batallamos todos los días con este estigma de venir del país de Pablo Escobar y que tengan el chiste de Pablo Escobar cuando la gente desconoce la problemática que eso representa en el país, la historia que tenemos en torno a la violencia y la situación del narcotráfico, para que este señor vuelva y bueno, lo saque como que el presidente del país de la coca, pues no. Y yo recalco que no somos el país de la coca, somos el país de Gabriel García Márquez, que el presidente Petro ha citado ya en exceso, pero creo que también lo hace recordando que nosotros tenemos otra historia para contar. Somos el país, recalco, de Shakira, que yo soy fan, de jugadores de fútbol, del pibe Valderrama, que jugó aquí en la selección en el equipo pues, de Montpellier, que es la ciudad donde yo vivo. No somos solo esa historia. Y nosotros sí que batallamos con eso. em, y creo que es importante que como migrantes también lo sigamos exigiendo y pues que son los personajes públicos los que tienen esta labor, que nosotros como migrantes colombianos, residentes, pues en estos otros espacios, lo que esperamos en materia de esta política y de este tratamiento que se da al debate público es pues desde la solución, ¿no? No desde reproducir un estigma y un discurso pues que lo que está haciendo primero es afectándonos a nosotros, afectando la imagen del país y bueno, no contribuye a nada. Entonces reitero, cierro con esto, lo que se ha presentado en estas semanas ha sido un debate burdo y que no está resolviendo eh, o no, sí, o no está desarrollando el debate que se está proponiendo también desde el gobierno, que de cara a la consulta popular tiene que ver con un programa que está a portas o de tener una continuidad o de, si se quiere, pues quedar ahí, parar ahí. Y creo que eso es lo importante. Y ese es el momento histórico en el que estamos y pues que como ciudadanos no debemos dejarnos desviar, es mi punto de vista. Y ya. Gracias Camilo por tu columna, maravilloso, vuelvo y repito, muy desafortunado el comentario que hace nuestro ex canciller.
Pero bueno, vamos a empezar a entrar en materia un poco. La idea es abrir este debate para poder empaparnos y poder que la audiencia conozca cuáles son nuestras opiniones y nuestras impresiones. Parte del debate es entender dónde se está cometiendo un delito, dónde se está cometiendo, digamos, algún acto que pueda ser irregular ante los ojos de la justicia. Tengo mis contertulios, son por fortuna abogados y bueno, quisiera partir de esa premisa. ¿Dónde está el delito acá? ¿Cuál del contenido a partir del escrito que hace el ex canciller parte de un delito? Y yo quiero partir de una premisa que es importante. Es increíble que el canciller haga una acusación después de salir del puesto. Es como si yo permitiera y observara ante los ojos del público un asesinato y no fuera a denunciarlo hasta después, cuando para mis intereses eso fuese importante. Entonces, me parece que partir de esa premisa es valioso porque también puede ser un rol y un juego político. Y quiero que por favor, Nicolás, nos toques ese tema. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de lo que es tácito en lo que va en contravía de la ley? Uno, y dos, ¿cuál es tu perspectiva política de la premisa que te acabo de comunicar? No, yo creo que aquí delitos no hay como tal. Hay comportamientos inmorales, que es un tanto lo que mencionó en la columna, y no se refiere tanto al agravante de si se está rayando en lo legal o en lo ilegal, sino en cómo la tendencia es llevarlo allá. Es decir, parte de su pregunta es la tendencia que han tenido aquí los medios de comunicación, de que todos estos comportamientos parecen ilegales, ¿no? Que el presidente se perdió 2 días en Francia, que el presidente estuvo botado en una cama en Bélgica, que rompió en un hotel, que no logró conversar con algunos, que guardó silencio durante la visita del presidente chino. Es decir, todo esto que menciona la carta pues rayan en lo personal, pero intentando siempre hacer daño de cómo, digamos, su comportamiento puede afectar al gobierno, que es un tanto el mensaje, pero nada de esto está probado. Es lo curioso. Para mí esto sí sería un delito y a pesar de que no se ha encausado como un delito, yo creo que ya fue denunciado y demás ante las entidades competentes por parte del gobierno nacional frente al ex canciller, pues como usted lo menciona, Camilo, es muy curioso que cuando estaba dentro del gobierno no lo mencionó. Incluso, como lo manifiesto yo en el escrito, quizá él Simón mantuvo y preservó su derecho a la intimidad, algo que hoy está desconociendo, ¿no? Entonces resulta contradictorio porque él guardó silencio su derecho a la intimidad cuando le era conveniente. Pero una vez sale el gobierno, pudiéramos decir que por la puerta de atrás con todo este tema de los pasaportes, los vínculos de su hijo que sí se reunió en Francia para probar todo esto que tiene que ver con los pasaportes. No sé si tienen ustedes presente que en esta Cancillería es cuando hay una licitación que fue revocada ilegalmente y seguramente la nación va a tener que pagar un monto de dinero considerable en razón a haber anulado ese contrato y que después, digamos, se genera toda esta serie de inconsistencias. Pero fíjese cómo el gobierno defendió incluso al canciller Leiva por la lealtad política y el canciller Leiva le ha pagado de una manera totalmente opuesta. Yo, para concluirle, creo que aquí no hay delitos, pero creo que a pesar de que no existan delitos en lo político, hay algo mucho más importante y es el presente del problema legal que se genera o la conciencia de un problema que se puede generar. Y es que frente a los electores, pues eso es gravísimo y los medios lo replican. Algo que no está comprobado, algo que es incierto, como les he mencionado aquí, han intentado dañar la imagen del presidente más en lo personal porque en lo político, frente a sus reformas, frente a su aplicabilidad, miremoslo nuevamente en la reforma laboral, no hay un punto en que puedan decir eso no tiene racionalidad frente al pueblo. Y como no existe, entonces atacan a la persona, Gustavo Petro como persona, de si es heterosexual o no, de si tiene adicciones, de si sufre depresión, de si duerme, de si no duerme, de si se operó la cara, de si se operó el cabello, de por qué yo tenía una gorda. Es decir, eso ha generado, creo que ha pegado mucho en esa serie que tiene que está rondando por ahí de la casa de los famosos. Es que a este país le gusta mucho eso, el chisme, la suspicacia, el tema de ver qué pasa, dónde está, que si se alejó de la primera dama, que por eso le alejó del país, que hubiera tomado la mano a una mujer. Y creo que han sabido darle la oposición una lectura rastrera y baja a esas posiciones que tenemos nosotros en la sociedad, de andar buscándole
como dicen popularmente, compra el palo donde no existe. Más que lo ilegal, porque saben que aquí no hay nada ilegal ante lo dicho, porque si lo hubieran, ya lo hubieran advertido. No dejan de darle la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero como no lo hacen, entonces hay que atacar más con chismes que seguramente no van a llegar a ningún lugar, pero sí hacen daño en la imagen del presidente, que luego contrasta con la imagen del gobierno. Eso es como lo que puedo analizar. Yo estoy de acuerdo con las imprecisiones con las precisiones que tú dices, perdón. Creo que es valioso lo que tú estás diciendo. Creo que en el límite profesional, tal como tú lo dices, no existe, digamos, un delito. Pues creo que los entes de control serían los encargados de poder ejecutar eso. Y creo que Álvaro Leiva tampoco hace una acusación fundamentada sobre pruebas, sobre una tesis razonable, sobre el elemento probatorio. Y en eso creo que estoy de acuerdo contigo, pero sacando un poco del debate, creo que sí me parece que ha habido un ataque para el presidente en torno a las cosas personales. Pero ahí es donde yo le quería preguntar un poco a Camila, y era el hecho de lo que yo dije previamente de lo sucedido, digamos, en Duitama respecto al nepotismo político, es decir, la acusación, digamos que partiendo de la premisa de que el exalcalde José Luis Borges se hace electo, después termina destituido y posteriormente termina en colocación como alcaldesa, la primera dama del municipio. Me parece que en efecto no hay nada ilegal de fondo, pero creo que hay un elemento que no es determinado y no es ético, y eso creo que al final nos está afectando en la credibilidad del presidente. Mi pregunta para Camila es, ¿dónde se cruza esa línea ética? ¿Dónde vamos a tener esos conflictos de intereses que son tácitos? Porque creo que eso al final afecta lo que realmente corresponde a la función del presidente. ¿Tú qué opinas? La verdad, yo estoy de acuerdo con Nicolás, y es que todo este tema lo que representa es una maroma distractiva. O sea, em, veamos entonces si el debate es en qué momento se cruza lo personal a lo político, veamos en qué medida la toma de decisiones del presidente se está viendo afectada por sus decisiones personales, ¿sí? Entonces hablemos de eso, en lo concreto, en su gestión como presidente. Entonces, cuál es la mención que hay al respecto? No, sus desapariciones que no sabemos qué fue, pero o sea, nadie, no hay ni pruebas, que sus interlocuciones salidas de contexto, yo no veo salido de contexto. Lo que pasa es que tiene otras maneras, pero pues que decir que el Fondo Monetario Internacional es una banda de vampiros, pues es una banda de vampiros. Pero lo que pasa es que el país está tan acostumbrado a que nos agachemos y a que no digamos nada y a que hablemos pasito, que llegó alguien que dijo la verdad a nivel internacional y a la gente le pareció una locura. A la gente le pareció una locura que él hubiera dicho en Alemania que estamos reviviendo a Hitler. Camilo, hay que vivir acá en Europa para darse cuenta cómo está el panorama político, cómo la derecha se está montando con el mismo discurso con el que se montó Hitler en su momento. Entonces, él no está diciendo cosas descabelladas. Eh, Ahí es donde yo digo, bueno, parece que lo que él está diciendo para muchos es producto de un consumo de sustancias que alteran la conciencia, pero solo es otra manera de decir verdades en las que una gran mayoría estamos de acuerdo. Entonces yo no veo ahí en donde esta toma de decisiones personales pues tengan un impacto en su ejercicio político. Y entonces hablemos o sea, que el canciller nos hable de cifras, que nos hable de cuál ha sido el impacto en lo internacional, porque él lo que hizo en esa carta fue hacer, discúlpame, pero un chisme. Ay, qué impacto, como, y dicen en lo internacional que como que no está bien. No está bien, entonces, ¿por qué tenemos a Laura Gil electa como secretaria adjunta en la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué Colombia queda con la presidencia de la CELAC? Si él no está bien parado en lo internacional. ¿Por qué es invitado a participar de los BRICS? Si la gente en lo internacional no tiene confianza como él dice. Entonces, hablemos de los hechos. Eso, digamos, como respondiendo a tu Sí, pregunta. sí, Cami, de hecho, es curioso, mire cómo, por ejemplo, los discursos de la ONU realmente llamaron la atención del mundo. Aquí dijeron que el presidente era un fanfarrón, que hablaba lo que se le venía a la cabeza. Es decir, cómo logra la prensa realmente manipular ese tipo de pensamiento. A mí me llamó de la entrevista de Juan Piz González la atención un poco
lo que refirió el trino que le hizo a Trump, ¿no? Entonces le dice, ¿qué haces trinando a las 3 de la mañana? Dice, no, pues le escribí, salió buenísimo, es que le dice, no, él trina a Trump porque llamó la atención. Y realmente si uno lo mira desde el ámbito internacional, no sé, desde su análisis, se ve diferente que como lo hicieron bien en Colombia, porque el titular aquí fue, ¿qué hace el presidente a las 3 de la mañana trinando? ¿Qué hace el presidente atacando? Crisis diplomática. Se dejan la embajada de dudas, de hecho. Entonces, quizá el mayor daño que le intentan hacer al presidente ha sido de forma interna, pero ha sido habilidoso y ha sido llevar el mensaje. La elección de la CELAC es producto de ese mensaje de liderazgo y de unión a los pueblos latinoamericanos sobre los que llama el presidente. Paréntesis y algo que no quería dejar pasar, y es que yo pienso que este tipo de ataques personales le hacen mucho daño al país, pero le hacen mucho daño en la medida en que realmente se distraen de las discusiones fuertes que tiene que ver con las reformas, que tiene que ver con la política gruesa, con las costumbres que no se han podido superar. Y todos los distractores, pues el presidente está o no con una mujer, pues respecta a la vida privada de él, pero lo que no sabemos es cómo va la investigación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quién más está involucrado allí. Es decir, todo esto es lo que debería estar haciendo la oposición en lugar de distraerse en elementos superfluos que no le funcionan, o le funcionan, digamos, en un momento eh, para encender una chispa de indignidad, pero no como elementos fuertes para superar las dificultades que en este momento atraviesa este gobierno, que en toda democracia son necesarios resaltar por toda oposición, pero yo no veo una oposición que esté haciendo esto más que aventar ahí frases salidas de contexto, porque esto es producto de eso, es muy malo para una democracia lo que está pasando. Yo quiero introducir mi concepto, creo que estoy parcialmente de acuerdo con ustedes. Creo que poder decir, y voy a hablar hipotéticamente, que a nuestro presidente le gusten los travestis, que les guste las personas de otro género, eso personalmente creo que a nadie le importa y eso no afecta el ejercicio de las funciones de nuestro presidente. Que se le diga que Petro está consumiendo drogas, que me parece fatídico en el sentido de que ahora con Benedetti eso parece que ser un uso responsable también entra dentro del objeto del marco normativo y de ser un consumidor, ¿cómo fue que lo dijo? Un consumidor responsable, un consumidor apto. Me parece que ahí hay unas líneas que son grises, pero definitivamente yo sí creo que el tema de la opinión pública debería centrarse en los hechos. Y para mí hay hechos que sí son importantes, es decir, creo que el presidente en lo personal hace una terrible manejo de su agenda pública. El hecho de las relaciones públicas, el hecho de las relaciones de Estado necesitan una medición milimétrica de la agenda del presidente. Y todo lo que hemos visto va en contravía de eso. Ustedes mencionan anteriormente del punto de vista de las cancillerías y las embajadas. Y yo como migrante daría un riñón por ser parte del ejercicio burocrático que hace parte en las cancillerías y en la embajada, que es un elemento que se prometió como un elemento de cambio, pero no. En las embajadas y en las cancillerías siguen estando los mismos politiqueros, los mismos que ni siquiera hablan muchas veces inglés o el idioma nativo de los países donde son enviados, o muchas veces esas personas que en efecto ni siquiera se lo merecen porque no han hecho la carrera diplomática. Uno puede tener divergencia entre el ejercicio de la carrera diplomática, si es valiosa, si no, pero el hecho es que al final caímos en la misma y redundamos en el mismo ejercicio político de los anteriores presidentes, entonces para mí desde ese punto de vista no hubo cambio ahí. Y lo adicional es que yo sí creo que en la burocracia, en las relaciones internacionales, el tema de las formas sí es importante. O sea, creo que ahí sí hay un cambio de paradigma que sí deberíamos analizarlo. O sea, el hecho, más allá de que sea un tema de voces, de lo que dice Álvaro Leiva, es un tema de que hay que entrar a investigar con detalle. Pero eso de que la vida privada del presidente me parece que tiene unos grises que son muy opacos. O sea, cómo nosotros no podemos estar al tanto de lo que pasa con el presidente cuando hace una visita de Estado. Si es una visita de Estado, primero que todo está pagado con nuestros impuestos. Es decir, parte del ejercicio es que nosotros podamos entender qué se hace y cuáles son los resultados. Y ni hemos sabido qué es lo que pasa, ni hemos sabido qué resultados han generado. Entonces, claro, se han designado algunas cosas, pero ¿cuál es el impacto real? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Alemania? ¿Qué es lo que pasó en Turquía? ¿Qué es lo que pasó en la China?
¿Cuáles son los resultados de eso? No los conocemos y al final son pagados por nuestros impuestos. Pero aún así, esos deberían ser los elementos de fondo de la discusión y no se tocan. Y otra vez nos quedamos en la superficie de decir que es que si estuvo con la travesti, eso me tiene sin cuidado y que eso no le debería importar a la nación. Pero ¿por qué? Si por el contrario, que es que nuestra política colombiana es un poco distinta, versando en contraposición con la americana, ¿por qué nuestro presidente, por ejemplo, no se hace, por qué los exámenes de salud, no por las adicciones, no son públicos? En el gobierno del 86 de Virgilio Barco teníamos un presidente con Alzheimer. La periodista María Jimena Duzán lo denunció, peleó contra el status quo y eran otras personas quien tomaban las decisiones. ¿Eso no es de interés público? Porque esas cosas no se hablan y no se hablan abiertamente. ¿Eso no es del interés público si al final estamos hablando de nuestro presidente? Claro, claro, Camilo, y tienes razón a la vez, sí, y no, porque es decir, parte de la premisa de que este presidente puede estar enfermo. Y lo curioso de todo esto es que el presidente está enfermo cuando las políticas que apoya y desarrolla no van de acuerdo con los que se oponen y los que pregonan que hay que hacerle exámenes al presidente. Es un tanto la reflexión que quiero hacer. Es decir, la conveniencia no es si el presidente está enfermo o no, sino cómo le hacemos daño al presidente. Yo realmente he visto que se ha divulgado la posición de que el presidente ya no tiene la misma fluidez en su discurso, de que le cuestan algunos temas frente a lo que conversa, y eso hace pensar que es un hombre enfermo en la opinión pública. Pues eso le hace mucho daño, porque yo sí he visto que haya coherencia en este gobierno en el que haya pregonado lo que esté desarrollando. Claro que hay falencias. Claro que hoy, en este gobierno, a diferencia de todos los anteriores, estamos discutiendo la agenda de un presidente en una visita de Estado. Antes ni aparecía, porque los medios salían era a celebrarle. Recuerde usted cuando llegó Duque allá a China y llegó la bandita de rock y, wow, qué chévere, todo está bien y entonces tocamos de música ligera y el presidente está cumpliendo años y eso era lo que veíamos antes. Hoy las reflexiones están, y me parece acertado, que están llamadas a ir más allá. Es decir, ¿dónde está la seriedad de un presidente en una visita de Estado? Hay una vigilancia concreta, yo creo que se debe hacer. Lo que no puedo celebrar ni apoyar es que se haya usado eso que nunca antes se hizo, ni por parte de los medios, ni por parte de nadie, para cuestionar ya la salud de un presidente que, en mi criterio, es coherente, tiene un discurso que ha sido consecuente con las políticas que ha desarrollado. Claro que tiene complejidades en su desarrollo porque estamos hablando de política, pero que no pueda seguírsele cuestionando de si el presidente tiene una relación extramatrimonial o si consume, incluso fíjense cómo ya le han dicho que tiene una adicción y eso parece ya sentado, parece una verdad. Entonces lo llevan al escenario de hay que hacerle exámenes al presidente. ¿Cuántos de los parlamentarios han hecho exámenes? No, ¿A cuántos de los parlamentarios no los hemos visto sus hojas de vida para saber por quién han sido financiados? Entonces, bajo ese criterio, Pablo Escobar nunca hubiera sido representante de la Cámara de un país, ¿sí? Y te tocaría entrar por un para saber qué clase de personas estamos entrando. Entonces, yo pienso que quizás estoy siendo un poco exagerado, pero lo que quiero llegar es allá. No podemos que porque no nos gustan las políticas del gobierno cuestionar a la persona. Creo que ahí es donde está fallando la oposición, en seguir cuestionando y haciéndolo ver como que es un hombre enfermo. Sí, yo, sí, yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis para darle continuidad a Camila. Yo no lo hago desde el punto de vista de que nuestro presidente está enfermo. Lo hago es porque el cambio de paradigma, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, los exámenes que se le hacen al presidente es de conocimiento público. Es decir, todas las instituciones, tanto burocráticas como las instituciones de periodismo, están al tanto de lo que pasa con el estado de salud de los presidentes. Eso le pasó a Barack Obama. A él se le decía que, sí, inclusive se le alegaba mucho solo por el hecho de que que fumaba. Entonces él fumaba mucho y salía al jardín y fumaba y entonces eso no era digno para poder mostrar a los hijos. Eso lo hago no pensando desde el punto de vista de que nuestro presidente está enfermo, sino porque en los Estados Unidos sí hay un cambio de paradigma en el entender que la salud del presidente es del interés de las personas, del general, del común. Hay un ejemplo palpable. Cuando el presidente Santos tuvo cáncer de próstata, el país no lo supo. No lo supo y él siguió gobernando. ¿Sabe cuándo lo supo? En una locución presidencial en público y lamentablemente se orinó. Y saben todo eso lo que ocasionó, ¿no? Que fue
vergonzante para él como persona, porque rayaron con la intimidad pública. Pero en mi criterio era secreto de Estado. Entonces, ¿por qué antes no? Sí, sí hubo, ¿y por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí les llama la atención saber la salud del presidente? Sobre todo cuando no viene de bancadas ni de posiciones que sean muy, digamos, que contribuyan mucho al desarrollo del país, sino lo que se han opuesto es a todo movimiento político o a toda lucha progresiva que él haya impulsado. Entonces, va uno que la lucha es más personal que política, pero Camila, qué pena te interrumpí. No, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, hoy hablábamos aquí, decíamos, bueno, perfecto, háganle los exámenes, pero que se lo hagan también todos los miembros del Congreso, a ver si están de acuerdo. Yo- Ahí toca invocar a Rodolfo Hernández. sí, si no lo hagan y Obviamente, marihuana, perico, decía el viejito, sí, y tenía razón, que vayan a ver. a ver cómo es que están todos contentos haciéndose exámenes, porque también sus servidores públicos y pues, pues, están ahí, ¿no? Como de público conocimiento. Así como publican declaraciones de impuestos, pues que publiquen todos sus exámenes médicos, a ver qué es lo que hay. Bueno, eso quería decir. También quería decir que, pero que también estoy de acuerdo en que lo que hay que mirar es la gestión, lo que hay que mirar es, pues en cifras, en números, cómo está el país, qué está pasando, qué ha cambiado. Evidentemente hay un montón de cosas que no cambian, lo que tú dices, o sea, cómo se nombran los embajadores, cómo eh, se desarrolla la carrera diplomática. Bueno, son 4 años, que si ni siquiera es tarea de presidente, es que es todo un cambio de cultura, de cómo hacer las cosas, ya sabemos cómo quedó elegido. Y yo aquí quiero hacer una aclaración en lo personal, es que mi postura está lejos pues, de volverme pues, la defensora de Petro, de hecho, pues, o sea, no se trata de eso. De hecho, cuando él estuve de candidato la primera vez, nunca me pareció el mejor personaje de la izquierda en lo personal y hasta el día de hoy no me parece el mejor personaje de la izquierda, pero es la persona que representa el programa que el movimiento social eligió. Y aquí reitero, la consulta popular se va a votar en el país en octubre, lo que está haciendo es marcar la agenda política de las próximas elecciones y eso ya es importante para el país, eso ya es un cambio, ya estamos hablando de, bueno, cuál es el contenido programático de lo que estamos votando, de lo que estamos debatiendo y por eso es que como dirían, esta jugadita o este debate inútil que se está proponiendo en torno a la vida privada del presidente, lo que dijo Nicolás, lo que representa es un atentado para la democracia y lo que realmente se está queriendo hacer. Entonces no se trata de poner todo en torno a la figura del presidente, sino lo que se está debatiendo ahorita es lo que va a pasar también el otro año en las elecciones y cómo se van a orientar esas campañas políticas. Entonces lo que es eso, básicamente. Entonces, dejando al lado la figura de Petro, es en dónde nos estamos concentrando, ¿no? En este momento. Ok, bueno, digamos que volviendo un poco a la parte inicial del tema, también teníamos un tema para discutir, que fue la entrevista que realizó Alejandro Riaño en el papel de Juan Piz González, que fue admitido en la Casa de Nariño para poder darle una entrevista que fue ajustada de forma rápida, digamos, por propia boca del humorista Alejandro Riaño. Y yo quería entender cuáles fueron sus impresiones. Quería entender cómo vieron la entrevista. Desde mi punto de vista, creo que Alejandro estaba sumamente incómodo. Alejandro, pues, es de público conocimiento que yo no sé si tendrá una posición más de izquierda, más de centro, digamos que es un poco más abierto, liberal, podríamos decirle, sin posicionarlo en algún frente, pero se le vio incómodo muchas veces con el personaje y me pareció que hubo, digamos, fricción entre el personaje, lo que representa Alejandro Reaño y las respuestas de Petro. Quisiera saber cómo lo vieron ustedes, cómo lo viste tú, Camila. Yo no supe en qué momento dejó de ser Juanpis y en qué momento era Alejandro Raño. La verdad, me pareció, todos sentimos la incomodidad. Carolina Sanín dijo por ahí estos días que fue como dos personas comiéndose su propio vómito. Fue no, catastrófico. Y una cosa que me quedó mucho fue esta mención de, ay,
Entonces, ¿dónde están sus hijas? En Francia, ¿no? Les ha ido bien, ¿no? Y yo decía, oiga, pero ¿qué es esta manera de pensar, no? Yo dije, yo me quedé pensando en mí, en Camila. Yo dije, algún día por allá, en algún momento alguien va a decir, oiga, pero eso fue que el Partido Verde que le pagó para que se fuera para allá. Y me pareció así de zafado, pero, pues, y más porque acá, pues, la comunidad colombiana es pequeña, entonces uno sabe, pues, que las hijas de Petro, pues, son personas tranquilas, normales, que andan como cualquier persona acá, o sea, no son celebridades. Pero es un poco esta lógica de todo lo del pobre robado, ¿no? Y ya me llamó mucho la atención eso y me pareció terrible la entrevista. Nicolás, ¿cómo te pareció a ti? Yo tengo, digamos, un choque personal frente al tema, y es que, si bien pues, Alejandro Roño se sale de su personaje y causa un personaje totalmente de derecha, pues ahí es un poco, un tanto contradictorio lo que puede hacer, como para lavar la imagen, digámoslo así, porque aquí las preguntas iban encaminadas, en mi criterio, a bajar la tensión que había con la adicción del presidente. Fíjense que unos días apenas Armando Benedetti salió, hablando de la revista Cambio, de sus adicciones y de sus problemas personales, para bajar la tensión. Es decir, si le pasa a Armando Benedetti, a cualquiera le puede pasar, incluido al presidente. Y ya, ¿cierto? Pero la entrevista sí fue un tanto con el tema que tocamos hoy, yendo a lo personal, ¿no? Buscando encauzar esas preguntas incómodas que el presidente se niega a responder y que desde luego no responde porque no tenía el derecho a responder. Por tanto, me resultaron innecesarias, hubo una intención de hacerle crítica, pero en mi criterio creo que no se usó un lenguaje adecuado. Por más que sea la forma y el estilo del periodista, de este personaje que entrevista celebridades en un teatro y demás, pues yo creo que al presidente sí le cabe el respeto por la figura de presidente. Entonces, utilizar un lenguaje aterrizado a lo popular no queda muy bien visto para un presidente porque lo representa a todos. Entonces, decirle mariquis, huevón, chanda, creo que le decía, pues no le queda porque no le está hablando a Gustavo Petro, sino es al presidente de la nación. Y más allá de todo, pues yo creo que ese respeto se debe mantener en cualquier entrevista, sea el formato que se aplique. Hubo muchas preguntas que intentaron manejarse, explicarse, vimos que se interrumpía mucho cuando el presidente le intentaba responder a su manera, a su estilo, y creo que eso generó una entrevista que no tenía como un hilo conductor de un principio a un fin, sino que fueron preguntas bombardeadas, unas tanto se respondieron, otras no, y eso quizá no logró el mensaje que se esperaba. Como mensaje, después analicé que esa entrevista fue fraguada por Armando Benedetti, que estaba allí, y vieron ustedes en un espacio que se mostraba también un tanto incómodo, como que las cosas no salieron como se querían, pero yo creo que lograron el objetivo y era bajar la tensión respecto de si hay o no adicciones por parte del presidente, si hubo cirugías o no, es decir, era bajar la tensión de lo personal que quisimos referir el día de hoy en este análisis, y creo que logró ese objetivo frente a la opinión pública, porque al menos desde esa entrevista hasta hoy, pues no, el tema no ha sido el punto de discusión como se venía realizando días anteriores. Ok, bueno, en lo personal yo tengo que comentar un poco la entrevista. Me parece que sí, concuerdo contigo. Creo que lo que hizo Benedetti, tanto como lo que hizo el presidente, fue un error porque al final lo que buscaron fue eso, una gira de medios, una exposición para poder darse lo que coloquialmente llamamos un champú. Me pareció innecesario, me pareció que se sale del contexto de lo que realmente necesitan hacer los funcionarios públicos, que es trabajar y mostrar resultados, como vuelvo lo decía anteriormente. Pero yo sí me parece que desde mi punto de vista es absolutamente valioso lo que pasa en Colombia. O sea, creo que el hecho de que haya un personaje irreverente, pese a que no me gustan las formas, me parece que es valioso el hecho de que se le pueda entrevistar al presidente o a una persona con poder o al establecimiento, que se le pueda hablar, que se le pueda no agredir, pero que se le pueda ejercer presión. Me parece que ese es el rol fundamental como del cuarto poder y en general de todos nosotros los ciudadanos. Me parece que hablar de Alejandro Reaño y del personaje de Juan Luis González es sumamente incómodo porque estamos hablando de una persona que al final evoca como todos esos pensamientos de derecha y ultraconservadores y bueno, todo lo que él, digamos, quiere evitar. No estamos hablando de una posición cómoda como lo que hacía pues el maravilloso Jaime Garzón, como lo que hacía con Heriberto de la Calle, que es el pobre hablando como embolador y enfrentando al Estado. Ahí estaba enfrentándose el rico contra lo que pareció ser
David, que era pues Petro, y eso me pareció que fue una imagen que no refleja realmente lo que es, porque al final Petro es quien concentra el poder ejecutivo de nuestro país, y me parece que generó un desequilibrio que no le ayudó a la entrevista, que no ayudó a comunicar lo que realmente se quería comunicar, pero a mí sí me pareció valiosísimo lo que se hizo. Desde mi punto de vista no me gustó y me pareció chévere lo que se le hizo de que el presidente tiene que contestar, tiene que ser concreto en lo que se hace, tiene que responder con resultados, no con historia, ni con prosa, ni con verso. Me encantaría que pudiésemos hablar de un tema de historia, de castellano, de lenguaje, eso dejémoslo para esos escenarios. Pero el escenario como presidente, la investidura que a él le enviste, es un alto jefe de Estado y al final él tiene que responder sobre todo por las preguntas. Las personales me parece que vuelvo y repito, se salen del ámbito de lo que realmente impacta o no, digamos, a la nación, pero sí me parece que fue una entrevista que fue muy fraguada como para intentar subir su imagen y al final creo que desde mi punto de vista le salió pésimo. Eh, no sé si quieren ir cerrando, no sé si quieren ir a hacer un comentario final. Camila, ¿tienes algún comentario final que puedas hacer? Una contraposición que quieras hacer contra mí, porque generalmente yo soy como el más godo de esta sede. Hoy te felicito, Camilo, has estado muy mesurado. Porque no me han dejado hablar, sino, Es mi comentario de cierre, te felicito. Mentiras, no tengo nada que decir. Nico, ¿tienes algún comentario que hacer? ¿Tienes alguna reflexión que dejarnos? ¿Tienes algo que agradecer? No, yo creo que siempre serán necesarios estos debates, que como lo menciono, el país requiere un debate entre qué es lo público y qué es lo privado, porque esa esfera no solo afecta en el lenguaje, sino en el diario vivir de las sociedades. Que la gente no entienda qué es lo público y lo privado lo hace desprenderse del valor público que tiene la sociedad. Y en esa medida en que no sabe qué es lo público y qué le pertenece de lo público, es cuando opta por la desidia, opta por un voto comprado, opta por elegir al que primero le digan, no vota no por ideas, sino por intereses personales. Y en la medida en que creo que los países europeos son fuertes por eso, porque saben valorar el valor de lo público. Y quizá aquí no, en la calle lo vemos, en la calle lo vemos. Cuando se va a Europa creo que es uno de los elementos principales de valor, que la gente valora lo público mucho, cuida sus escenarios. Aquí tanto nos hace mucho entender que no solo lo público y lo privado tiene que ver con el dialecto, sino con lo social. Y ojalá estos debates pues tengan que darse en todos los escenarios. No de la forma vil que se están dando frente al presidente, pero sí en la academia, en lo social, en la radio, que más espacios como estos se generen. Eso es, Camilo, muchas gracias por el espacio. Yo también quería cerrar diciendo que en contraposición a la tuya, me parece que también es importante mencionar que los funcionarios públicos también tienen que hacer honor a la función pública que ejercen. Es decir, el presidente Petro también se invistió como un poder de cambio, como un motor de cambio. Me parece que las formas, el hecho de responder, el hecho de la grosería, no le queda bien a él. Más allá de si es noticioso o no es noticioso, pero quiero recalcar sobre los líderes que realmente son importantes. ¿Y por qué hablo de las formas? Porque hablo de Angela Merkel, que es una mujer que fue quizás la mujer más poderosa en mucho tiempo y camina por las calles de Alemania sin un esquema de seguridad gigante. Merca en los mercados como todos nosotros, que me parece que eso es un verdadero cambio, tal y como lo hizo Pepe Mujica. Creo que eso fue todo por hoy. Les No, agradezco pero ¿cómo el va a voto. cerrar así? No, perdón. No, nada, que sí, las formas, pero y el fondo, era eso. Ya. Agradezco a todos por su venida, por haber estado acá, por conectarse con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Y esperemos que sean muchas más las personas que se junten, que nos comenten, que nos critiquen, que nos aporten en ideas. Por favor, síganos en redes sociales, denle like a estos videos, síganos también en nuestra página web, lean nuestras columnas y escríbanos. Para nosotros es importante también tener el contacto y la cercanía con las personas. Un saludo, muchas gracias Nico, muchas gracias Camilo, un abrazo grande.